por la presentación y muchas gracias también pues al grupo por habernos invitado a compartir con ustedes un poco de lo que estamos haciendo desde la Universidad de las Américas Puebla. Este proyecto nos llevó un par de años consolidarlo. Ya venía sucediendo a partir de la publicación del Índice Global de Impunidad, que también es otro proyecto de la universidad que está más enfocado hacia temas de justicia, corrupción, y que bueno, finalmente a partir de este trabajo es que se empezó también a considerar la posibilidad de aplicarlo en la parte ambiental, ¿no? Que es en donde el doctor Leclerc y yo hemos estado trabajando los últimos años de nuestras vidas. Entonces, para nosotros es un gusto que nos den este espacio. Somos muy pro de los ejercicios o de los proyectos multidisciplinarios. Ambos somos, yo internacionalista, pero también politóloga, el doctor Leclerc politólogo, pero creo que podemos encontrar en otras áreas de conocimiento realmente fortaleza para poder justamente presentar este tipo de acercamientos, ¿no?, a la problemática ambiental. Entonces, creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene este tema. Estamos pasando por una pandemia, por una crisis sanitaria importante que se deriva justamente de esta relación pues ya quebrada, pudiéramos decir, entre lo que es la sociedad y el medio ambiente. A partir de este tipo de enfermedades zoonóticas, ¿no?, por las cuales estamos justamente atravesando, es que se producen estos desequilibrios, estas crisis económicas, sanitarias, y que bueno, sin duda alguna tenemos que trabajar en el tema ambiental desde diferentes frentes. Entonces, esto es una aproximación desde el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la universidad, ¿no? Aquí están algunos de los diferentes organizaciones que nos ayudaron en trabajar este enfoque, ¿no? El Centro de Impunidad y Justicia de la universidad, CIMO, que fue nuestra consultora en la Ciudad de México, que justamente ella se encargó del modelo estadístico que vamos a presentarles, y también FES, ¿no?, que es una organización alemana que también ha estado apoyándonos mucho en ese tipo de acercamientos y de trabajos, ¿no? Entonces es un poco, vamos a mostrarles los resultados que pudimos obtener. No sé por qué nos está pasando esto. Algo hice mal. Ya, listo. Bueno, pues este es el índice de impunidad ambiental. Como les comentaba, es una propuesta metodológica que retoma varias de las ideas del modelo que se aplica para el índice global de impunidad, que es otro de los productos estrella, pudiéramos decir, de la universidad. Y esto, un poco la intención es medir de manera comparada la estructura, las capacidades y el funcionamiento de las políticas ambientales que tenemos en México. Esto lo hicimos, el análisis, y también por eso nos llevó pues prácticamente 2 años de trabajo, encontrar datos representativos de las entidades, ¿no?, de las 32 entidades federativas del país. Entonces, esto realmente en muchas ocasiones nos encontrábamos con poca información, ¿no?, o que no era comparable, ¿no?, en todos los estados, o quizás demasiado desactualizada. Entonces realmente sí nos encontramos con un obstáculo en ese sentido, ¿no? Este reporte para México se presenta en abril de este año, y actualmente nos encontramos justamente en definiciones metodológicas para medir y comparar la impunidad ambiental en América Latina y en otros países. Vamos a participar y por supuesto vamos a extender la invitación a todos ustedes para un foro internacional. Es el foro mundial, el foro de paz de París, que se va a llevar a cabo del 11 al 13 de noviembre
de este año. Y bueno, aplicamos con este proyecto, fuimos aceptados, somos el único proyecto mexicano que fue aceptado en este foro internacional. Y justamente la idea es trasladar un poco estas ideas, este modelo al caso de América Latina, ¿no? Y ya, por supuesto, lo vamos a hacer a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un poco en donde nos encontramos. Vamos a contarles un poquito, y aquí le pasaría la palabra al doctor Leclerc, acerca de la parte de los fundamentos teóricos de este modelo, ¿no? Adelante, doctor Leclerc, por favor. Muchas gracias, Celeste. Es un gusto poder saludarles. Antes que nada, agradecerles la oportunidad y la generosidad de su parte para poder presentar nuestro trabajo y recibir también su retroalimentación. Antes de avanzar, Celeste comentaba que vamos a participar en el Foro de París. Les voy a compartir en el chat la página. El Foro de París se organiza cada año. Esta será la cuarta ocasión. Participarán 80 proyectos. Nosotros somos el único mexicano que fue aceptado, 8 de América Latina. Va a haber proyectos sobre problemas de COVID, de construcción y acceso a información pública, algunos proyectos relacionados con protección a los derechos de la infancia, temas de género y, por supuesto, cambio climático. El link que les estoy compartiendo es para aquellos que tengan interés de participar, no solo en ver nuestro proyecto. Va a haber un stand por cada uno de los proyectos de todo el mundo. Pueden entrar a través de este link, solicitar un registro de invitado, ir a los paneles. Lo único que tengan en cuenta es que es 11 a 6 de la tarde, hora de París. Entonces, entre las 4 de la mañana hacia la tarde, implica pues levantarse muy temprano o si están de fiesta, pues a las 4 pasarse en vivo al foro, pero es una experiencia bonita. Participan muchas organizaciones, think tanks, participan centros de estudios, universidades, especialistas, empresas, proponiendo soluciones globales a problemas contemporáneos, y participan algunas figuras importantes. Va a estar el director general de la OMS, el presidente Macron, algunas de las cabezas de las agencias de Naciones Unidas, presentando de alguna manera estos proyectos. No les extendemos la invitación, obviamente será un gusto verlos por ahí si tienen interés de darse vuelta a nuestro stand, pero creo que muchos de los proyectos valen la pena. El proyecto que nosotros arrancamos, como señalaba la doctora Celeste, arranca desde la perspectiva del Índice Global de Impunidad. El Índice Global de Impunidad es un proyecto que arrancamos en 2014 y que lo que tiene por objetivo es simplemente ponerle números a la situación de la impunidad. Cuando digo ponerle números, nosotros trabajamos fundamentalmente con estadística oficial, lo cual tiene pros, tiene contras, pero preferimos hacerlo así en comparación con muchos estudios que se basan fundamentalmente en estudios de percepción y opinión. Cada una tiene ventajas, tiene limitaciones. Nosotros preferimos acercarnos a partir de los datos existentes para saber cuál es la capacidad del Estado para garantizar una serie de derechos y proteger a las personas. El Índice Global de Impunidad, desde ese año hemos publicado 3 comparaciones globales, 2015, 17 y 2020. En un primer momento comparamos 59 países. Los otros hemos logrado comparar 69. Para el resto no hay la información suficiente. Los países no abren sus datos como para comparar los indicadores básicos, alrededor de 14 que comparamos, para conocer la situación en la estructura y funcionamiento de la justicia, la seguridad y la protección a los derechos humanos. También hemos hecho esto para medir la situación de México. Hemos publicado en 2016 y 2018 el Índice México, donde comparamos la situación de las entidades. Este año estamos cerrando el modelo para hacer la actualización. Pues no les quiero hacer un spoiler alert, pero México siempre sale muy mal, sale entre los países peor evaluados a nivel de impunidad, y a nivel estatal los estados, la diferencia en niveles de impunidad entre los estados es muy poca, todos salen muy mal y las condiciones son malas porque no se tienen capacidades, y las pocas que se tienen se utilizan mal para garantizar acceso a la justicia y seguridad. También hicimos en 2019 un estudio sobre Colombia aplicado a los diferentes departamentos que componen al Estado colombiano, y decidimos extender este estudio bajo la misma idea de que nos interesa entender la impunidad como un fenómeno en sí mismo, un fenómeno que es grave,
porque retroalimenta y multiplica el daño que por sí mismos ya genera la inseguridad, la violencia, la corrupción, que están a veces correlacionados con la desigualdad socioeconómica. Esto es, las personas que están en condiciones de alta desigualdad enfrentan de una manera muy diferente las consecuencias de la inseguridad y la violencia, y en ocasiones también es causa para agudizar su exclusión social porque no les garantiza acceso a las instituciones o acceso a la voz pública para defender sus derechos. Ese es el espíritu del índice de impunidad, y lo que hacemos ahora es retomar esta idea de impunidad para llevarla al ámbito del medio ambiente. Además de esto, nos gustaría compartirles el enfoque teórico porque les da una idea un poco de la declaración de intenciones y el de dónde viene nuestra preocupación por discutir la impunidad. Nosotros arrancamos, y viene esta gráfica a partir de la idea del principio de respeto a la naturaleza desarrollado por Dale Jamieson. Jamieson es un filósofo moral que ha trabajado mucho la perspectiva de la ética del medio ambiente como un problema que pertenece al discurso de la moral pública, pero que tiene particularidades muy especiales, que ha trabajado el problema de los derechos humanos y el medio ambiente, y recientemente ha trabajado también el derecho a la protección frente a las consecuencias del cambio climático. Y él plantea, y cuando se pregunta por qué es importante respetar a la naturaleza, él llega a la conclusión de que el respeto a la naturaleza no es un acto gracioso o una concesión de las personas a la naturaleza, sino que es una responsabilidad ante la magnitud de la crisis ambiental y climática global. Y analiza diferentes temas. Por ejemplo, dirá, pues sí, es una responsabilidad ética, pero solo complementaria, porque la responsabilidad ética implica que las personas individualmente tendrían la obligación de respetar la naturaleza en su relación con otras personas. Por supuesto que eso cuenta, está relacionado, pero no es el tema central. Tampoco la responsabilidad prudencial, algo que se ha puesto mucho a discusión, por ejemplo, en el cambio climático. Esto es, todos tenemos la responsabilidad de ser prudentes y protegernos a nosotros mismos. El tema de la discusión de contratar seguros ante las consecuencias de la devastación climática, ante una inundación, un huracán, eso es responsabilidad prudencial. O la discusión, por ejemplo, de la huella ambiental. Para Dale Jamieson es importante la responsabilidad prudencial, pero tampoco es la perspectiva central. La perspectiva central es que la responsabilidad de proteger a la naturaleza y respetarla es una responsabilidad práctica. Involucra acciones, decisiones y consecuencias de personas y de colectivos. Y dentro de los diferentes tipos de responsabilidad práctica que podríamos identificar, la más importante para Jamieson es la responsabilidad política. Esto es, proteger a la naturaleza es una responsabilidad política que debe encabezarla el Estado y debe ser parte de las funciones centrales del Estado, de las instituciones, en términos de definir e implementar acciones para prevenir, contener, proteger, reparar procesos de transformación, pero también para orientar el debate y la deliberación pública hacia la necesidad de respetar a la naturaleza, obviamente de fomentar cambios éticos, también prudenciales, pero es una responsabilidad antes que nada política. También para orientar cambios en responsabilidades teóricas. Todos tenemos diferentes visiones o nos guiamos por diferentes discursos de cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza. Y eso tiene consecuencias en el mundo a partir de nuestras ideas y visiones de la naturaleza y del hombre. La responsabilidad política implica también cambiarlas y reorientarlas, de pasar a un mundo que asume que el hombre y la naturaleza están separadas y que la naturaleza está a nuestra disposición, a una concepción en la cual nosotros somos una parte de la naturaleza y que estamos en una situación donde nuestras acciones han alterado en forma posiblemente irreversible a la naturaleza. Por ejemplo, el debate del antropoceno. Este aspecto para nosotros es central. La responsabilidad es primero que nada política, y desde el Estado y las instituciones se orienta la acción de la política ambiental, de la protección a los derechos ambientales, de la transformación del debate e incluso de la inversión en ciencia y tecnología, de investigación relacionada con temas ambientales. Esto es fundamental porque solo si asumimos que hay una responsabilidad política primera, tiene sentido hablar de impunidad. ¿Se le puedes mover, por favor, la que sigue? No me deja.
Ah, ya, gracias. Esto es la parte general, pero ahora, cuando discutimos la problemática de una responsabilidad política, sí nosotros analizamos diferentes enfoques. En las ciencias sociales, en general, la cantidad de aproximaciones que tú puedes tener a la problemática ambiental, pues es creciente. Hoy en día no puedes acercarte al tema ambiental sin al mismo tiempo estar retomando un tipo de discurso ambiental más amplio, más pequeño, donde pues interpretas las acciones humanas, la naturaleza. Y nosotros lo que hicimos fue analizar 4 teorías o 4 enfoques y de ahí acercarnos a discutir un poco cómo construir nuestro concepto de impunidad. Y nuestro concepto de impunidad se retroalimenta de estos sin pertenecer propiamente del todo a uno solo. Primero, por supuesto, tenemos que discutir el problema del derecho y los delitos ambientales desde lo que construye el derecho ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho cada vez más novedosa, creciente, que está empezando a generar nuevos enfoques, a entender nuevas realidades, pero que a final de cuentas lo que busca es tipificar conductas de acuerdo a lo que establece el derecho para establecer sanciones, para regular, para definir multas, para establecer cuál es el ámbito legalmente válido en la relación hombre-naturaleza y qué tipo de daños o conductas deberían ser tipificadas para ser sancionadas. El mundo del derecho ambiental cambia, está sujeto a tensiones y presiones constantes. Simplemente en los últimos años hemos visto en países como Holanda, España, Australia, Alemania, que población de estos países han llevado al gobierno a juicio para exigirle que cumpla con mayores acciones frente al cambio climático. En ocasiones se han perdido estos juicios porque no existen la legislación para decir, pues lo que hace o deja de hacer el gobierno si es un delito. En Holanda sí ganaron los ciudadanos el caso y con eso Holanda está obligado a revisar sus metas de cambio climático y hacerlas más ambiciosas. Hay nuevos tipos de tensiones. Este año, por ejemplo, un colectivo global de abogados generó el concepto de ecocidio, lo tipificaron como una propuesta jurídica y están impulsando y fomentando un diálogo para que se lleve al Estatuto de Roma, que regula el derecho internacional penal, y que se convierta en un delito internacional equivalente a genocidio, por ejemplo. Entonces, pues si eso ocurre, que es complejo, pero puede ocurrir, esto tendría que traducirse, por supuesto, a derecho ambiental. De la misma forma, el viernes pasado, Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, aceptó que el derecho al medio ambiente sano sea un derecho fundamental internacional y esto va a llevar a que muchos países estén obligados a generar legislación y tipos específicos para proteger derechos y perseguir la violación de derechos en su ámbito nacional. En México ya está en el artículo 4 constitucional y de alguna manera también en el artículo 2 en la protección de derechos indígenas. Entonces, un ámbito fue el tema del derecho y el delito ambiental. Otro aspecto, sin embargo, fue acercarnos desde una perspectiva más amplia de crimen, daños, desde una perspectiva más socioambiental, porque el problema del derecho es que para el derecho ambiental, el ámbito del debate es a partir de lo que la ley establece. Sin embargo, en el problema ambiental, en muchas ocasiones hay prácticas, hay actividades y hay daños que los demandan comunidades, pueblos indígenas, grupos de vecinos en las ciudades, y que en muchos sentidos no son delitos. Y si tú los denuncias, pues lo que te van a decir es que esto no es objeto del derecho. Por eso en México muchas ocasiones tenemos tanto conflicto socioambiental, porque las comunidades se encuentran, pensemos por ejemplo en las prácticas extractivas, pues es una práctica legal, que tal vez una serie de daños puedan estar tipificados, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, está tipificado y la multa es tan pequeña que la empresa prefiere cometer el daño y pagarlo. Sí, pero hay daños que son irreversibles o tardan demasiados años en recuperarse. Hay muchos enfoques que se acercan a repensar el crimen y daño ambiental incluso cuando no está tipificado por el derecho. Nosotros estudiamos mucho eso desde la perspectiva que se llama la criminología verde, que son un conjunto de acercamientos muy diferentes entre sí, pero tratan de poner ese acento. No podemos entender el daño y el delito ambiental solo desde lo que está tipificado en la ley,
porque la ley a veces se queda muy corta a pesar de las intenciones de cambio. Ese fue otro enfoque que nosotros analizamos. El siguiente es la justicia socioambiental. El debate sobre la justicia ambiental es un debate que viene al menos desde la década del 70, que tiene origen, primero que nada, en los Estados Unidos, donde algunas comunidades, por ejemplo en Pittsburgh, Love Canal, que era un canal que cruzaba la ciudad, estaba absolutamente contaminado por la industria acerera. Los propios vecinos y afectados por el daño en la salud se organizaron para demandar al Estado, pero generaron movimientos sociales, activismo, y que arranca desde el raíz, ¿no? Son, en Estados Unidos llaman movimientos grassroots, que surgen desde abajo con los afectados. Si ustedes vieron en alguna ocasión la película de Erin Brockovich, refleja este ambiente, comunidades afectadas con cáncer que descubren que es producto de una empresa que está contaminando el agua. También tiene un componente racial, porque muchas comunidades afroamericanas en Estados Unidos empezaron a demandar que se usaban sus vecindarios o los distritos donde vivían para ir a tirar basura o desechos generados por fábricas o de barrios donde la población era mayoritariamente blanca. Entonces, la justicia socioambiental lo que dice es que hay que poner atención en los conflictos, en la gobernanza participativa, en la movilización social, en la acción colectiva que si bien se nutre de expertos, de científicos, de asesores jurídicos, tiene que ver mucho con la población que se organiza para defender sus derechos y con la demanda al Estado para intervención y reparación estatal. Esto va más allá de solo discutir crimen y daño, amplio, pequeño, tiene que ver con movimientos cada vez más amplios que involucran enfoques a veces de género, indígenas, enfoque racial, y que tiene que ver con movimientos de movilización. Nosotros creemos además que esto se va a agudizar ante las consecuencias irreversibles del daño del cambio climático y que veremos nuevas formas de demandas de justicia ambiental para cual los estados ni tienen las leyes ni tienen los recursos para hacer frente. Y finalmente también analizamos mucho la justicia distributiva ambiental. Esto es filosofía política y lo que trata de analizar es qué responsabilidades, cargas, beneficios, quién se debe beneficiar del acceso a recursos y por qué, cómo discutimos la igualdad en el acceso, la inclusión y tal vez también la inclusión y protección de próximas y futuras generaciones. Este debate que tiene que ver mucho con filosofía política, sin embargo, se ha trasladado en los últimos años, por ejemplo, a discutir la justicia distributiva climática para ver qué le toca hacer a cada país y cuál es la obligación de los países ricos de proteger y reparar el daño producto de desastres naturales por las emisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces, estos son los ámbitos teóricos que analizamos, los discutimos y a partir de ahí tratamos de construir nuestro concepto de impunidad ambiental con el énfasis, esto es un problema de responsabilidad política que debe encabezarla el Estado. A partir de ahí, el enfoque, lo había mencionado, estudiamos mucho más el enfoque de la criminología verde, pero la criminología verde, más que una teoría bien articulada, pues representa un grupo de enfoques preocupados por el delito y el daño ambiental cuando no está correctamente tipificado o la tipificación en derecho es insuficiente, incompleta, pero son muchos enfoques. Hay algunos que se quedan en lo mínimo posible, que esto es, ok, discutamos delitos y violaciones a leyes y regulaciones ambientales un poquito más allá de la ley, pero tampoco demasiado, porque si no cualquier cosa puede ser un delito ambiental. No, ese es un enfoque mínimo. Hay alguno que es más intermedio y decir que es, por ejemplo, la criminología verde conservacionista, que se enfoca a riesgos ambientales, nexo entre seres humanos y recursos, cuando involucra crimen, cumplimiento y problemas de control social, pero todavía también discutiendo el problema de hasta dónde podemos discutir, qué tan laxos podemos ser al discutir qué es un delito, daño y riesgo ambiental. Pero hay enfoques gruesos, que ahí sí dicen, hay que discutir crímenes, daños socioambientales, que van más allá de la ley, que involucran riesgos, prácticas corporativas, complicidades, omisiones, hasta incluir al antropocentrismo mismo. En algunos casos hay enfoques especicistas que reivindican, por ejemplo, los derechos de especies, los derechos de bosques, que entienden que en ciertos espacios, parques naturales, áreas protegidas, cualquier tipo de actividad humana debería considerarse ya crimen por sí mismo, ¿no? Obviamente este es un enfoque muy grueso, esto no lo aceptaría un enfoque intermedio, mucho menos un delgado.
Obviamente esto implica que el concepto de criminología verde es un poco vago y extenso, porque más que una teoría, es una perspectiva amplia que integra una visión ambiental ecológica que se preocupa por crimen, daño y riesgo cuando involucran la relación hombre-naturaleza. Y pueden partir de múltiples discursos ambientales, visiones de justicia ambiental amplias, estrechas, visión de derecho sostenible, visión de ecología profunda, visión más tecnocrática de protección natural, visión más científica o visión anclada en la tradición. No necesariamente sus soluciones y sus visiones son coincidentes. Para nosotros fue un punto de partida fundamental porque nos permitía anclar las diferentes preocupaciones teóricas en un enfoque más amplio de lo que permite el derecho ambiental. La que sigue, por favor. Y a partir de esto, nuestro modelo y el concepto, que es el punto de partida de nuestro modelo, de qué hablamos cuando hablamos de impunidad ambiental, implica identificar diferentes variantes. Por ejemplo, la variante mínima es el derecho ambiental. Solo nos enfocamos en la legalidad, la regulación y el delito cuando están dentro de las leyes. Es un poquito más amplio ver el crimen ambiental cuando abarca delito, daño y riesgo, por ejemplo, como en algunas vertientes de criminología verde. Pero es todavía más amplio hablar de crimen transnacional ambiental cuando además se reconoce el factor transfronterizo, regional o global. Más amplio todavía y más vago el concepto si tú incluyes justicia ambiental como gobernanza, conflicto, desigualdad y exclusión social, y todavía más cuando reconoces la justicia intergeneracional y dices que hay obligaciones de las generaciones actuales a las futuras. Aumenta la complejidad, por ejemplo, si incorporamos justicia social ecológica, que son aquellos enfoques que se preocupan por el cambio social, la explotación, relaciones de poder, o la visión anticapitalista, que es un enfoque el ecocéntrico, ecocapitalista, que dirían el problema está en las relaciones de capital contemporáneas y hay que empezar por romper eso si no haces nada. Eso ya es un enfoque mucho más amplio. El especicismo, que reconoce, ok, hablemos de crimen verde, pero primero de los derechos y bienestar de otras especies o de ecosistemas. Y al final, la ecojusticia, que viene de una raíz de ecología profunda, que es biocéntrica, que busca la preservación y la ecología profunda y que dice, ante el nivel de daño, lo primero tiene prioridad proteger especies y ecosistemas y solo después humanos. Mientras más nos movamos de un enfoque limitado a uno amplio, mayor la abstracción conceptual y más difícil aterrizarlo en un sistema de indicadores. Pero también, mientras más bajamos en esta gráfica, mayor la cantidad de víctimas de crimen, delito y daño que reconoces. Nosotros consideramos que el enfoque que construimos puede navegar y puede resolver y dar cierta satisfacción a las preocupaciones de los enfoques que van del derecho ambiental, crimen transnacional ambiental, justicia ambiental y justicia intergeneracional. No logramos darle satisfacción a las otras porque estaríamos hablando de un modelo de cambio social o de protección ambiental mucho más dura que nos rebasa. Entonces, ese es el ámbito donde se genera nuestro concepto y donde lo ubicamos en términos conceptuales para pasar a construir nuestras dimensiones y nuestra selección de indicadores. Ok. Sí, adelante. Adelante, Cel, muchas gracias. Ok, bueno, a partir de este enfoque teórico que nos ha explicado el doctor Leclerc, es que nosotros definimos la impunidad ambiental en este reporte, ¿no? Que sería la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los daños y delitos en contra del medio ambiente, ¿no? Sea esto como consecuencia de la falta de capacidades institucionales o así como también de la voluntad política de las autoridades, la ausencia también de aplicación y cumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, ¿no? Eso también de alguna forma se mide, ¿no? Debido a la falta de capacidad de las instituciones o de la misma voluntad política. Y también tratamos de abarcar la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales que reduzcan el riesgo de sufrir daño o disfrutar del acceso a recursos naturales, ¿no? Esto sería un poco como el enfoque, el concepto amplio de impunidad ambiental que estamos aplicando. Y lo que hicimos, ¿no? Es justamente
tratar de definir esta impunidad, incluyendo todas estas problemáticas del crimen y de la injusticia ambiental, a partir de estos enfoques, ¿no?, que ya nos ha comentado el doctor Leclerc, la justicia ambiental, la criminología verde y el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano. Y aquí lo importante destacar es que hemos identificado 4 dimensiones, cada una de ellas vale un 25% del total del peso del índice, y cada una de estas dimensiones equivale a un punto, ¿ok? Entonces el total máximo que podrían llegar a tener a nivel estatal es el número 4, ¿no? Y cada una de estas dimensiones vale un punto, ¿no? Es decir, el 25% de la estimación total del índice. Estas fueron las dimensiones que nosotros identificamos como fundamentales, ¿no?, para este trabajo. Es la capacidad institucional, es decir, qué tanta disposición o capacidades tienen las instituciones para poder cumplir con los objetivos, ¿no?, de cuidar al medio ambiente, de protegernos también a nosotros, el crimen ambiental, ¿no? No solamente las denuncias, sino también los ataques activistas, derechos humanos, ¿no? Tratamos de integrar estos otros indicadores en esta dimensión. Degradación ambiental, ¿no? También ver un poco qué tanta deforestación a nivel estatal se pudiera estar sucediendo, ¿no? Los incendios forestales, las sequías que se pudieron también presentar durante este lapso de tiempo en el estudio, y la estrategia intergeneracional, que tiene que ver justamente con estas capacidades, ¿no?, a nivel institucional de garantizar no solamente a las de hoy, ¿no?, a las generaciones actuales, sino también a las generaciones futuras. Aquí tenemos cada una de las variables que nosotros identificamos para cada dimensión. Son 42 variables, 42 indicadores, ¿no? Aquí podemos más o menos identificar algunos más relevantes, ¿no? Las estaciones de medición de contaminantes, por ejemplo, por cada 100,000 habitantes, las cantidades de estaciones de monitoreo del aire también, de ProAire, por cada 100,000 habitantes, la superficie beneficiada por CONAFOR, ¿no? Es decir, cada una de estas dimensiones tienen diferentes indicadores identificados, ¿no? Son 42 en total. Algunas dimensiones tienen más indicadores porque encontramos más información. Sin embargo, en total, ¿no?, como les comentaba, nuevamente, cada dimensión vale un 25%. También tenemos la variable de crimen ambiental, ¿no? Aquí también con las variables que hemos identificado que son importantes, los ataques a defensores ambientales, las visitas de inspección y verificación. Todas estas variables que encontramos se pueden justamente revisar en cada entidad federativa, ¿no? Aquí tenemos también la dimensión intergeneracional, ¿no?, que tiene que ver con las estrategias estatales que se tienen de biodiversidad. Esos fueron también, por ejemplo, un elemento importante que analizamos para esta dimensión. Las estrategias también de desplastificación, los programas de ordenamiento que se cuentan, ¿no? Las áreas naturales protegidas que también se cuentan a nivel estatal, ¿no? Todo esto también fue analizado. Y aquí tenemos las variables que analizamos desde la degradación ambiental, ¿no? La calidad del agua, los sitios contaminados por emergencias, superficies reforestadas, etcétera. Este es el mapa que nosotros estamos presentando para la impunidad ambiental en México, ¿no? Tenemos, pues vemos aquí justamente que el peor estado, ¿no?, que representa una puntuación más baja en general fue el estado de Colima, ¿no? Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas serían los 5 estados que peores calificaciones reciben en el índice de impunidad ambiental. Y como los 5 mejores podríamos encontrar, ¿no?, a Durango, Morelos, Ciudad de México, Baja California y Querétaro, ¿no? Entonces aquí podemos ver a nivel estatal por color, ¿no? En rojo, el que tiene una puntuación menor, ¿no? Los estados que tienen una puntuación menor, ¿no? Y en amarillo no significa que estén bien, por supuesto. Esto es también otra de las cosas que encontramos en el índice, ¿no? El promedio que se obtuvo fue de 1.93,
y entonces es un promedio, el promedio nacional es un promedio por debajo de los 2 puntos, y esto nos habla realmente, pues, que ningún estado realmente tiene una buena calificación, ¿no? Estamos midiendo una impunidad, un nivel de impunidad media-baja, ¿no? Que serían como las mejores notas, por decirlo de alguna forma, y una impunidad alta, que serían los últimos lugares, ¿no? Aquí podemos ver por posición, por el número que reciben, ¿no? Dentro del índice global de impunidad, ¿no? Ambiental 2020, 231, ¿no? Por ejemplo, que es el mejor estado para el caso, la mejor puntuación para el estado de Durango, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos de capacidad institucional, ¿no? También vemos, por ejemplo, que la Ciudad de México, ¿no? Tiene las mejores mediciones, 1.46, ¿no? Baja California Sur, 1.44, Durango, 0.38, ¿no? El promedio nacional es muy bajo, realmente tiene 0.25, ¿no? Nos habla que justamente no se cuentan con las suficientes capacidades, ¿no? Para poder asegurarnos un disfrute de un medio ambiente sano. Tenemos aquí, por ejemplo, también Coahuila, Yucatán, Veracruz, ¿no? Como las peores posiciones en esta dimensión. Tenemos también aquí en estrategia intergeneracional la otra dimensión, como los mejores promedios a Baja California, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, Campeche, ¿no? Superior a 0.5, por ejemplo, el promedio nacional de esa dimensión fue de 0.36, y aquí tenemos las peores calificaciones, que serían Zacatecas, Sinaloa, Tlaxcala, ¿no? Entonces, más o menos son los resultados que podemos obtener por dimensión. Degradación ambiental, ¿no? Tenemos Zacatecas, Ciudad de México, Baja California Sur como los mejores promedios, ¿no? Superiores a 0.50, 0.64. Tenemos un promedio nacional de 0.57 y los peores estados, ¿no? Tenemos a Tamaulipas, Veracruz y Colima en esta dimensión, ¿no? Adelante, doctor Leclerc, crimen ambiental. Muchísimas gracias. Como pueden ver, de nuestras 4 dimensiones, bueno, esta sigue la lógica también que hemos establecido en el proyecto del índice de impunidad, y nuestras dimensiones están divididas a partir de una preocupación de poder entender tanto factores estructurales, entendido por estructurales, aquellos factores institucionales relevantes, especialmente qué capacidades existen, esto es presupuesto, personal, mecanismos para la toma de decisiones, para las políticas públicas, y factores funcionales, tratar de reflejar los resultados de la acción pública. Las dimensiones de capacidad institucional y de estrategia intergeneracional son estructurales porque nos dicen qué tenemos, mientras que la de degradación ambiental y crimen ambiental nos dicen qué es lo que está ocurriendo. En el caso de la degradación ambiental, pues eso es una variable que también funciona como control porque de alguna manera nos dice cuál es el estado del medio ambiente. Y es una variable donde pareciera que los estados tienen una mejor posición porque están ligeramente en un promedio alto. Pues esto es relativo y es producto pues, de que en la dimensión de degradación ambiental pues tenemos que tomar indicadores seleccionados, representativos en lo general. Tenemos indicadores de agua, de aire, de vegetación, pero no estamos midiendo en sí cada uno de esos problemas. En conjunto nos permiten hacer un proxy al problema de la degradación ambiental, pero es una variable de control. La otra variable importante es crimen ambiental porque esa nos lleva a una situación un poquito más complicada. La variable de crimen ambiental pues, nos dice tanto delitos como daños. Y en términos de impunidad, para esto tiene una relevancia central, porque nos habla de otro tipo de degradación. La problemática ambiental sabemos que involucra la degradación de ecosistemas, la pérdida de especies, la escasez de recursos en muchas ocasiones, pero en forma creciente nos está acercando a la problemática del crimen ambiental. Nosotros tenemos una lectura amplia, como se desprende de la criminología verde, e involucra en algunos casos daños. Por lo tanto, consideramos declaratorias de emergencias como una aproximación a cuántas declaratorias tienes que estar realizando por estado, cuántas emergencias ambientales.
pero medimos también y nos acercamos, por ejemplo, a la cantidad de conflictos socioambientales activos. Este dato lo obtuvimos gracias a el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y en México hay aproximadamente 500 conflictos socioambientales. Las personas se ven obligadas a salir a la calle, movilizarse y chocar contra autoridades, contra empresas para defender sus derechos. Medimos también los ataques a activistas, no solo los asesinatos. Nos acercamos a los delitos ambientales federales y estatales a partir de la información reportada ante el Secretariado del Sistema de Seguridad Pública. No integramos violaciones a los derechos humanos, ya es posible medirlo. Cuando nosotros hicimos esto, los censos del INEGI sobre derechos humanos, el último censo ya te permite entrar a microdatos y ver por tipo de violación a derechos humanos qué tipo de expediente se abre. Y ya está desagregada la información por delitos al medio ambiente. No se podía en los anteriores o era muy preliminar y no lo incorporamos. Pero esta dimensión quiere acercarse a eso. Lo que es preocupante en esta dimensión es, si ustedes ven, el promedio nacional es de 0.75. Obviamente cada dimensión, el valor máximo es 1. En todas las demás dimensiones pareciera que están muy mal los estados, salvo esta, ¿no? Y lo que nos estaría diciendo es que las cosas están muy bien y mucho mejor en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala y mal en Baja California, Colima, Quintana Roo y Campeche, ¿no? Pero esto hay que tomarlo con mucha prudencia. Nosotros, al momento que asumimos el modelo, tenemos que asumir las consecuencias del modelo y dejar que los números hablen. Y si bien nos dicen los datos que aparentemente en esta dimensión salen mejor, tenemos que poner en su contexto esta dimensión. Hay una serie de problemas que son importantes. Primero que nada, el universo de casos a estudiar es muy pequeño. Lo vamos a ver un poco más adelante. Adicionalmente, hay un problema de subreporte muy, muy importante en este tipo de datos. Y tenemos el problema nacional de que la cifra negra, los delitos que no se reportan en general, está en el rango del 92% en promedio. Pues esto se extiende y pudiera ser incluso más amplio en crimen ambiental. La gente no tiene la cultura legal de denunciar este tipo de delitos, no denuncia otro tipo de delitos. Solamente 1 de cada 10 se denuncian en México, pues tal vez en términos ambientales menos, tal vez la gente prefiere irse al conflicto y la misma autoridad tal vez no le da, pues sí, acepta la denuncia, pero no le da seguimiento por la sobrecarga que tienen los ministerios públicos atendiendo delitos que cuantitativamente son mucho mayores o generan una presión social mucho mayor. Entonces, si me pones la que sigue, por favor, Celeste, este es el universo. Si consideramos los delitos estatales, los delitos federales y las violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos no está en el modelo, pero nos sirve para hacer una comparación un poco de lo que está pasando. Aquí simplemente la gráfica nos da del estado 1 al 32 cómo se mueven el reporte de delitos. Entre 2012 y 2020, que es lo que medimos, los delitos estatales, esto es, aquellos que son responsabilidad estrictamente de la entidad federativa, estamos hablando que hay 10.300 actos que se consideran delitos porque se denunciaron y además se abrió una carpeta de investigación por el Ministerio Público. En cerca de 9 años, solo se abrieron 10.323 carpetas de investigación en materia ambiental en total. En delitos federales abarca de 2015 a 2020 porque es el periodo que se cuantifica en el sistema de seguridad pública y son 12,000. Esto es delitos que son del fuero federal. Hay más en un periodo menor que en todos los estatales. Ya desde ahí tenemos un problema de consistencia. Si nosotros vemos la historia del delito en México, suele haber más delitos del fuero común, que son responsabilidad de los estados, que delitos federales y, por supuesto, más que violaciones a los derechos humanos. Y aquí ocurre al revés. Si ustedes ven el periodo 2016-19, que es lo que cuenta el Censo de Derechos Humanos del INEGI, hay 9.641 expedientes que fueron calificados con violación a los derechos humanos por los órganos
de derechos humanos de los estados. Hay más considerando el periodo que los otros. Ya desde ahí tenemos un problema y nos dice lo que está ocurriendo en la forma en que estamos midiendo el delito ambiental, a pesar de que esta problemática tiene una creciente importancia en México, involucra casos de corrupción, de violación a derechos humanos por parte de autoridades, colusión de autoridades con empresas frente a comunidades o la participación de crimen organizado en muchos tipos de actividades. Y vean la mala calidad de la estadística que tenemos para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y pensemos que el derecho ambiental, a diferencia de otros delitos como el robo en coche, el asalto, todo tipo de delito puede tener un daño más allá de lo que le sucede a la víctima directa. Un asalto afecta a la víctima y a su familia, no hay duda. Pero en términos ambientales, aunque se reporte un delito, en muchas ocasiones puede afectar a comunidades enteras. Un ataque a un activista, un asesinato de un activista, un protector ambiental, que son miembros de la comunidad, implica que están amenazando a toda la comunidad y que va a tener un daño porque la actividad que causó la protesta, pues posiblemente va a seguir adelante afectando a toda la comunidad. La que sigue, por favor. Siguiendo con esto, por ejemplo, de acuerdo con SEMDA y con la organización Global Witness, entre 2014 y 2019 han ocurrido un promedio de 15.68 ataques a activistas y defensores de derechos ambientales por entidad. Esto es, en 5 años hay un promedio de 15. Pero hay estados como Campeche, Colima, Chiapas que están por encima, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca 79 ataques, Morelos 20, Estado de México 56. Todos esos están por encima del promedio. Aquí, sin embargo, parte del problema que tenemos para construir nuestra dimensión de crimen y sus resultados es 79 ataques activistas ambientales. Es un número brutal en términos cualitativos por el impacto a la comunidad. Pero si lo comparamos con lo que ocurre con el delito en México, la encuesta de victimización y percepción del delito, la ENVIPE del INEGI, nos dice que tenemos 30 millones de delitos por año y alrededor de 35 millones de víctimas. 79 es muy pequeño. Entonces, eso afecta la posibilidad de correr un modelo reflejando lo que en verdad está ocurriendo. La incidencia de delitos ambientales, por lo tanto, no nos permiten entender la magnitud en un país donde la cifra negra es de 92.4. Regresando al tema de los delitos estatales ambientales, de 2012 a 2020, hay un promedio de 322.5 delitos por entidad en total. Esto es 35.8 delitos reportados por año por estado. No es nada. ¿Realmente eso es lo que está ocurriendo? Si nos vamos a los delitos federales, son 384, esto es 64 por año. No es nada, pero regresamos. No, hay algo que no hace sentido cuando hablamos de que los delitos estatales son menos en promedio que los delitos federales. Y los actos violatorios a derechos humanos son 301 por año para un promedio de 75 por entidad, por año. 300 en total promedio por entidad, pero por año son 75. Esto es, ¿en serio hay más delitos violatorios a los derechos humanos? En el caso del medio ambiente, es indiscutible que muchos daños, de acuerdo al concepto de derecho al medio ambiente sano, pues implican una violación al derecho. Pero no es necesariamente cierto que todo delito, si alguien tala un árbol en la calle y tú lo denuncias, pues puede ser un delito de acuerdo a la ley estatal, pero no necesariamente una violación al derecho humano. Difícilmente lo aceptarían así las autoridades. Hay algo que no funciona. Estamos midiendo mal, están subreportando, hay estados que reportan 0 delitos estatales ambientales en todo el periodo 2012-2020, hay otros que reportan 0 delitos federales en todo el periodo, hay estados que no reportan violaciones a los derechos humanos. Tenemos un problema de medir un fenómeno que está causando un daño creciente. A nosotros nos afecta en la dimensión, pero como nosotros estamos haciendo una lectura integral, a pesar de que en esa dimensión salen relativamente bien, en impunidad salen muy alto. Y yo la recomendación que normalmente hacemos es la dimensión de crimen ambiental, lo que nos está reflejando más bien es impunidad estadística. Los estados no están sumando bien, no están reportando porque no tienen voluntad o capacidad. La que sigue, Cel.
Nuestras recomendaciones, no es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades, recursos institucionales, presupuestales tan limitados a nivel federal estatal. Y desde 2012, el año que se incorpora el derecho al medio ambiente sano a nuestro artículo 4 constitucional, con una tendencia a recortar presupuesto que ya está cercana al 65% a nivel federal, y a nivel estatal se ha seguido esa tendencia con variaciones ya locales, ¿no? La información del sector ambiental a nivel estatal es muy desigual, suele reportarse con inconsistencias, a veces incompleta, y con años a veces muy atrasados, y consideramos que necesitaríamos avanzar hacia un modelo de información, como ocurre con el Censo Nacional de Política de Gobierno, que hay un Censo Nacional de Procuración de Justicia, de Impartición de Justicia, de Seguridad y Población Penitenciaria. Deberíamos tener un Censo Nacional tanto de política ambiental estatal como de seguridad, justicia y derechos humanos ambientales, que nos permita contar con datos sobre esos fenómenos confiables, oportunos, periódicos, estandarizados. La información estadística también tendríamos que tener mediciones oficiales de conflicto ambiental. Esto lo hacen los académicos, las organizaciones, pero deberíamos tener mediciones de números de afectados ambientales por daño y prácticas, pero también de víctimas, como ocurre con la ENVIPE, que nos permite saber cuántas víctimas del delito hay. Es indispensable también desarrollar mejores sistemas de evaluación estatal de resultados de políticas ambientales, pero también de seguridad, justicia, derechos humanos, y de programas de cambio climático en forma comparada. De esa forma podríamos identificar qué capacidades reales hay y cómo vincularlas a sus resultados. Algunos estados tienen, por ejemplo, aparentemente mucha capacidad en materia de cambio climático porque tienen ley, programa, estrategia, tras de riesgo, etcétera, inventario de emisiones, pero pues pueden ser de papel y es muy difícil a veces medirlo. Y la magnitud de la emergencia ambiental global nos parece casi indispensable profundizar la investigación científica en general sobre temas ambientales desde cualquier trinchera, pero particularmente para nosotros en el ámbito de la justicia, la vulnerabilidad socioambiental y el respeto a los derechos humanos ambientales. Se requiere más investigación. Nosotros proponemos solamente un estudio estadístico que pone números, pero necesitamos complementar con estudios multidisciplinarios, necesitamos complementar con estudios de caso, estudios comparados regionales e incluso internacionales, porque esta problemática no va a ser sino crecer. Por mi parte es todo, Ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Celeste, usted también termina su participación, ¿cierto? Bueno, entonces abro el espacio para preguntas o comentarios que quieran hacer. Así que adelante si alguien tiene algo por preguntar o comentar. Yo quisiera hacer Adelante. una pregunta. Primero felicitarlos a la doctora Celeste y al doctor José Antonio. Me parece muy interesante el planteamiento que tienen, bueno, ya el avance que tienen respecto a este índice de impunidad ambiental. Considero que el trabajo pues es mucho, ¿verdad? Ya se ve bastante avance. A mí, por ejemplo, dentro de las dudas que me vinieron a la mente fue qué tanto se puede comparar el trabajo que se tiene con respecto al trabajo internacional. Es decir, si el modelo que ya se concibió sería fácilmente comparable con lo que está sucediendo en otros países. Y por otro lado, en cuanto a las variables que se consideran, estaba viendo que en su mayoría se apoyan de instrumentos oficiales, por así decirlo, o públicos, ¿verdad? Para poder determinar de alguna manera pues más precisa o más objetiva, ¿verdad? Lo que sucede, ¿verdad? En cada estado. Desafortunadamente, en el análisis que podemos hacer de esos instrumentos, pues no están en las condiciones o no reflejan la realidad, ¿verdad? Entonces esa es otra situación
complicada en ese asunto. Pero bueno, partimos del hecho de que eso es lo que está reportado, ¿verdad? De manera oficial, ¿verdad? Y al estar escuchando su trabajo, el cual me parece muy interesante, y como comentaba el doctor Felipe, creo que nos gustaría mucho poder participar relacionándolo con lo que estamos trabajando, es la parte, recordaba yo como cuando surgieron las tecnologías, el auge de las tecnologías de información, y de repente a una persona se le señalaba en cuanto como delito el robo de información cuando llevaba las copias, ¿no? O se llevaba los documentos, ¿no? Y pasó todo un proceso, este tipo de actividades, ¿verdad? En cuanto a la parte